lo que vamos a platicar hoy y mañana me parece muy relevante por dos cosas. Por lo que vamos a ver hoy, que es básicamente de dónde surge esta idea del código, pero no solamente por un tema anecdótico, sino por un tema de que es importante para la implementación y para la interpretación de las normas que tiene este Código Nacional. Y además porque el tema que vamos a ver mañana, que también es uno de los temas centrales y una de las columnas vertebrales de este código, que es la justicia digital, ¿no? Y para entender también esta justicia digital habría que entender estos aspectos preliminares u orígenes. Bueno, hay una primera cosa que hay que tener en cuenta y que luego se nos olvida, que es ese artículo 40 de la Constitución, que si ustedes recuerdan sus clases, dice que nosotros nos quisimos constituir en una república, entre otras cosas, federal. Y dice que es una república federal que se compone de diferentes entidades federativas, todas ellas libres y soberanas, así lo dice, pero que al final de cuentas están unidas en una sola federación y que esa federación tiene sus reglas en la Constitución, ¿no? Es decir, eso es el federalismo y así lo entendemos. Es decir, si tuviéramos que poner una imagen para resumir el federalismo, podríamos decir que cada una de esas líneas de color es una entidad federativa que se va uniendo en una cadena, ¿no? Que es una federación, pero que no por eso dejamos de identificar cada una de ellas, ¿no? La azul, la verde, la amarilla, la roja. ¿Y por qué les digo esto? Porque si entendemos el federalismo como típicamente lo entendemos, pues sabemos que hay una división del poder en diversos niveles de gobierno, y esos niveles de gobierno los podemos poner así con círculos concéntricos, ¿no? Nuestra esfera más próxima de gobierno sería la esfera municipal o de las alcaldías. La siguiente esfera de gobierno es la de las entidades federativas, y como última esfera de gobierno, la más grande, es la federación, ¿no? A eso se refiere el federalismo, y eso nos viene a decir que tenemos diferentes autoridades con diferentes competencias, ¿no? Pero habría que ver qué le corresponde a cada una de ellas, ¿no? O sea, si tenemos estos tres niveles de gobierno, tendríamos que saber qué le corresponde a cada una de ellas, y para eso tendríamos diferentes normas en la Constitución, porque acuérdense que ese artículo 40 lo que nos dice es todos unidos en una federación de acuerdo a las reglas que la Constitución tiene. Y esas reglas constitucionales están en primer lugar en el artículo 124 de la Constitución, que se conoce como cláusula residual, y ahorita la vamos a repasar. También en un artículo muy importante que tiene que ver con este Código Nacional, que es el artículo 73 de la Constitución, que tiene todas las facultades del Congreso de la Unión. Y otro artículo muy importante es el artículo 115, que tiene las facultades de los municipios, ¿no? Evidentemente hay otros tantos artículos en la Constitución que nos dicen cómo está este reparto de facultades o de poder, pero digamos serían de los más importantes. Este artículo que les decía, el artículo 124 de la Constitución, que se conoce como cláusula residual, nos dice que lo que no esté expresamente previsto para la federación se entiende que está reservado para las entidades federativas, ¿no? Es decir, entenderíamos como una primera regla general que el poder, o sea, si son las entidades federativas las que se unen para crear una federación, son esas entidades federativas quienes en principio deberían tener, o por regla general deberían tener todas esas facultades, y excepcionalmente, en los casos que diga la Constitución expresamente, las debería tener la federación, pero por regla general las debería tener la entidad federativa. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y ahorita lo vamos a ver, que parece que este federalismo en realidad está al revés, ¿no? Parece que todo lo tiene la federación, salvo lo que excepcionalmente le vayan dejando a las entidades federativas, y eso es una tendencia también muy actual, sobre todo con este tipo de leyes nacionales o leyes generales también.
Pero este federalismo, como lo vimos en la universidad, tampoco es tan cuadrado ni tan estático, porque lo que se dice ahora, un poco para justificar todo esto que está sucediendo, es que el federalismo es dinámico. Es decir, habría que ver ciertas circunstancias para saber cómo vamos ajustando ese federalismo. Porque lo que nos dicen es que no es simplemente un reparto de competencias, que ese federalismo no es rígido ni es estático, y que simplemente de lo que se trata el federalismo, o básicamente de lo que se trata, es de cómo las políticas públicas las vamos bajando a las entidades federativas y a los municipios. Es decir, cómo hacemos que las personas tengan o gocen de esto que el gobierno o los gobiernos nos quieren dar a través de políticas públicas, y que eso sea, digamos, parejo en todas las entidades federativas. Y para esto tiene que ver un principio que se conoce como principio de subsidiariedad. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que nos dicen es, nosotros como ciudadanos deberíamos tener el mismo nivel de gobierno o el mismo nivel de acceso a políticas públicas, independientemente de dónde vivamos, ¿no? No importa si vives en Tepic o si vives en Zapopan o si vives en San Pedro Garza o si vives en Iztapalapa, el nivel de acceso a los derechos básicamente debería ser igual, ¿no? O sea, si las entidades se unen en una federación que tiene las mismas reglas, no habría justificación para que la educación, la salud, la justicia, la seguridad fueran distintos dependiendo de dónde vives, ¿no? O sea, eso sería impensable, ¿no? Según este federalismo. Y entonces, ¿qué dice este federalismo? Cuando un nivel de gobierno, sobre todo un municipio, falla, de acuerdo con este principio de subsidiariedad, o sea, si lo que le toca hacer al municipio no lo hace bien, el principio de subsidiariedad nos dice, bueno, no importa que no lo hagas bien, el ciudadano es el que debe tener, o quien debe estar gozando de esos derechos fundamentales. Y si no lo puedes hacer tu municipio, entonces lo va a hacer la entidad federativa. Y si no puedes hacerlo tu entidad federativa, entonces lo va a hacer la federación, ¿no? Y esa es la justificación por la cual se ha hecho que cada vez más las facultades de la federación sean más amplias. ¿Por qué? Porque dice, tu entidad federativa o ustedes entidades federativas no lograron realizar tal cosa, y entonces no se preocupen que aquí estoy yo y yo voy a tomar esas facultades y yo las voy a ejercer. Pero esto asume que la federación también entra a realizar estas funciones, se supone, excepcionalmente, porque entonces parece, como está diseñado, que solamente la federación va a entrar a ejercer esas facultades cuando las otras entidades, en algunos casos, han, por así decirlo, fracasado. Y ese nuevo federalismo lo que busca es esta mayor cercanía con la gente, es decir, este mismo nivel de gobierno, o esta misma calidad de vida, perdón, independientemente de donde vivas, ¿no? No tendría por qué ser distinta, lo que les decía, tu acceso a la educación, a la salud, a la seguridad, sino que el federalismo, si se supone que es dinámico y vamos a ir viendo si un municipio no garantiza la seguridad de sus ciudadanos, debería entrar la federación de la entidad federativa, y si no la federación, pues se supone que ese dinamismo lo que haría es que entonces sí se lograra el acceso igual a los derechos humanos independientemente de donde vivas. Es decir, lo que busca es este piso parejo, o este nivel de acceso a los derechos fundamentales o del goce de los derechos fundamentales en todos los lugares de México. Y por eso se crean o se celebran convenios entre entidades federativas, incluso para poderse apoyar en algunos aspectos, o entre la federación y las entidades federativas, pero también es la justificación para hacer leyes nacionales y leyes generales, ¿no? Es decir, si ustedes se ponen a pensar,
las leyes que son nacionales lo que vienen a hacer es poner una solución única a los problemas que tienen las entidades federativas, porque asumen que las entidades federativas no pudieron concretar esos derechos fundamentales o esas políticas públicas en sus ciudadanos, ¿no? En el caso del Código Nacional, ¿por qué se dice que es una solución única, o parece ser una solución única al tema de justicia en México? Pues porque ahorita vamos a ver, básicamente lo que dicen es, las entidades federativas crearon legislaciones tan distintas y en su implementación es tan distinta que es muy diferente si tú te quieres divorciar en Nayarit, que si te quieres divorciar en Guanajuato, que si te quieres divorciar en Baja California o en la Ciudad de México. Entonces, o si pides alimentos en uno o en otro lugar, ¿no? ¿Y por qué tendría que ser distinto para una persona pedir alimentos o la guardia y custodia o el cumplimiento de un contrato, que puede ser el problema exactamente igual o muy parecido, pero que en la experiencia y en el tiempo y en el goce de los derechos fundamentales puede ser completamente distinta, ¿no? Entonces, dado que se generan estas, por así decirlo, distorsiones, la federación dijo, bueno, pues no se preocupen, yo les voy a decir cómo hacerlo bien y voy a crear un código nacional. Y esa es la idea que está detrás de cualquier ley nacional, ¿no? Y las leyes generales, que no son leyes únicas, sino que recuerden que distribuyen competencias. También las leyes generales lo que nos viene a poner es un mínimo, una ley marco para decir, entidad federativa, no te salgas de aquí, ¿no? O sea, nos viene a decir la federación cómo se tiene que hacer. Se supone que con el objetivo de buscar que todas las personas tengan la misma calidad de vida independientemente de donde vivan. Pero vamos a ver si eso se logra. Y obviamente todas estas leyes tienen la crítica muy fundada de que se dice, bueno, ¿quién hace esas leyes nacionales y generales? El Congreso de la Unión. ¿Y el Congreso de la Unión dónde está? En la Ciudad de México. Se supone que tiene representación de todas las entidades federativas, pero pocas veces se revisa los problemas que tiene cada una de las entidades, como para decir, bueno, si te voy a proponer una solución única a todos los problemas que hay en el país, en la federación, pues lo primero que tendría que hacer, lo mínimo que tendría que hacer es tener el cuidado y la cortesía de preguntar y de revisar cuáles son los problemas que hay en todas las entidades federativas. Y además se dice, bueno, es que estas leyes se hacen en un escritorio en la Ciudad de México, ¿no? Y así sucede, y así sucedió con el Código Nacional. El Código Nacional, claro que cumple con esta crítica de se hizo en un escritorio en la Ciudad de México, ¿no? ¿Se tomaron en cuenta a otras entidades federativas? Sí. ¿A todas? No. Y aún las que se tomaron en cuenta, porque hubo personas de otras entidades federativas que participaban, todo esto, la mayoría de las reuniones se hizo en el Senado de la República, en un escritorio, y la mayoría de las personas que estábamos ahí éramos de la Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, el problema de esto es que desde ahí, desde el escritorio en el que estábamos, pretendíamos decir cuál podría ser la solución a la justicia en México, ¿no? O sea, una cosa muy rara, pero bueno. Y muy rara porque lo que pasa con esto es que la federación es la que interviene siempre, y no solo interviene, sino es la que tiene la batuta en todas estas especies de soluciones únicas, ¿no? O sea, no solo en leyes, en los temas de seguridad pública, de protección civil y de salud, vean cómo siempre está la federación tomando la batuta y diciendo qué es lo que se tiene que hacer. En el tema de la justicia en México, no hay sentencia que no pueda ser revisada por el Poder Judicial de la Federación. O sea, ¿quién tiene la última palabra en materia de justicia? El Poder Judicial de la Federación. Otra cosa es que no se impugnen o no se promueva amparo, pero la posibilidad existe. O sea, la posibilidad de que cada sentencia de las entidades federativas sea revisada por el Poder Judicial de la Federación, lo que nos está diciendo es que quien tiene la última palabra en materia de justicia en este país,
como órgano terminal es la federación. El Senado también puede desaparecer poderes en una entidad federativa, y entonces no es un problema solo de leyes nacionales, sino que es un problema de cómo estamos entendiendo el federalismo, ¿no? Acabamos de decir que el 40 de la Constitución dice que son entidades federativas libres y autónomas en lo que corresponde a su régimen interior. Pues yo no sé qué queda después, incluso del federalismo fiscal, ¿no? Seguridad, salud, protección civil, justicia. Y es eso, ¿no? Lo que se dice es que se pretende dar soluciones únicas a una pluralidad de problemas, ¿no? O sea, evidentemente los problemas que tienen las entidades federativas son tantos que no se solucionan con una única propuesta de solución, ¿no? O sea, ¿ustedes creen que el Código Nacional venga a resolver todos los problemas que tienen las entidades federativas en materia de justicia? Pues claro que no, ¿no? O sea, sería absurdo pretender y quien venga y les diga que sí, que el código viene y va a cambiar todo ya mágicamente, pues les está mintiendo. ¿Por qué? Porque evidentemente pues es imposible que una única ley venga a cambiar todos los problemas que pueden tener las entidades federativas en materia de justicia. Por eso se dice que lo que está sucediendo en el país en estas materias es que hace que el federalismo se implemente en forma contraria a lo que se tenía pensado, ¿no? Si decíamos, como dice la cláusula residual del 124, que lo que no esté concedido a la federación expresamente lo tienen las entidades federativas, por eso les decía que parece que está al revés, que es todo lo tiene la federación salvo lo que excepcionalmente le vaya dejando a las entidades federativas. Ustedes vean, ahorita lo vamos a ver un poco más, vean el artículo 73 de la Constitución, en las facultades del Congreso de la Unión. Tiene, creo que son 31 fracciones, pero la 29 se echa todo el abecedario, 29A, 29B, ¿no? O sea, son más de 50 fracciones en el 73. Y si eso es lo que expresamente tiene la federación como mínimo, pregúntense entonces qué se va quedando a las entidades federativas. Pero bueno, esto que les decía de los niveles de gobierno que están acá, el nivel federal, local y municipal, es lo que se conoce como federalismo. Lo que tenemos de este lado es una división de poderes o división de funciones, es decir, esta división del poder es vertical y esta división del poder es horizontal, ¿no? Si nosotros cruzamos cada uno de estos cuadritos, o sea, la división de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial y órganos constitucionales autónomos, y los tres niveles de gobierno, deberíamos tener todas las autoridades que existen en este país. ¿Pero por qué se los pongo? Porque el ámbito de competencias de las normas tiene que ver con esto, ¿no? Una ley federal va a aplicar para las materias que solamente aplican o que son competencia federal. Las leyes locales evidentemente aplican a sus niveles de gobierno, a la propia entidad federativa y sus municipios. Pero una ley general, como es esta también muy reciente Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, ¿dónde tendría que aplicar? Lo que hace una ley general es, les decía, distribuye competencias, es decir, esta ley general que hace el Congreso a la Unión, lo que hace es decirle, a ti, federación, te toca esto, y a ti, entidad federativa, te toca esto, ¿no? Pero con estos mínimos que yo te estoy dando, no te puedes mover de aquí, ¿no? O no puedes regular cosas más bajas o mínimas de las que yo tengo aquí. Es decir, la federación otra vez interviniendo para decirle a las entidades federativas cómo es que tienen que solucionar sus problemas. En el caso de las leyes nacionales, como es el Código Nacional, pues su ámbito de aplicación es en todo el territorio nacional. Por eso, las leyes nacionales son leyes únicas. Cada vez que vean que hay una ley nacional, pues esa ley es única. O sea, no va a haber otra ley sobre esa materia porque como es nacional
o sea, esa es la diferencia entre una ley nacional, una ley federal y una ley general, ¿no? Que la ley nacional es única y aplica para todo el territorio en los 3 ámbitos de competencia. Las leyes generales, que distribuyen competencias, evidentemente implican que sí va a haber leyes locales. En el marco de lo que les diga la ley general, pero finalmente va a haber leyes locales. Pero la ley nacional no, la ley nacional aplica en todo el territorio y es una ley única. Por eso, si ustedes ven y dice Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, va a ser, cuando entre en vigor o en aplicación, va a ser una sola ley que va a estar en vigor, ¿no? Y que se va a aplicar. Van a dejar de existir los códigos locales. Aún se siguen aplicando, pero cuando entren en vigor, el Código Nacional o cuando se aplique, van a estar abrogados. El Código Federal de Procedimientos Civiles y el código y los códigos locales. ¿Ok? Entonces vean cómo también este Código Nacional tiene la importancia de que va a ser la ley supletoria de todas aquellas leyes que nos remiten al Código Federal, porque el Código Federal va a dejar de existir igual que los códigos locales. Va a haber un momento en el que estén los dos sistemas transitando, vamos a ver cómo eso funciona, porque los procedimientos que se inicien con las leyes actuales van a terminar con esas leyes, pero los que se inicien a partir de que la entidad federativa decida que se aplica el Código Nacional, esos pues sí ya van a tener aplicación de este código, pero entonces estos dos sistemas van a subsistir hasta que se acaben los que empezaron con las leyes locales. Un poco lo que pasa con la materia laboral. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que antes la facultad, o sea, si tenemos al menos 32 códigos locales, eso implicaba que la facultad era de las entidades federativas, ¿no? ¿Por qué? Porque expresamente no estaba prevista para la federación. Y digo al menos 32 porque algunas entidades federativas dividieron sus códigos y además hicieron códigos procesales familiares distintos del Código de Procedimientos Civiles. Y además pues estaba, les digo, el Código Federal de Procedimientos Civiles. Esto es importante también porque hay varias estadísticas muy recientes además, o sea, de 2023 de una asociación, World Justice Project. Ahí les dejo el QR o el link para que lo puedan descargar. Y este informe, vean, lo que nos dice es un índice global del Estado de Derecho, ¿no? Lo que nos da es información sobre los países y lo que se mide como Estado de Derecho. Y vean, México en el mundo tiene, lo analizan desde 2015 a 2023, y aquí está 79, México en el lugar 79 de 102 analizados, y actualmente está en el 116 de 142 países. O sea, en el tema de Estado de Derecho no nos está yendo tan bien. ¿Y qué es eso de Estado de Derecho? Pues tiene que ver con todos estos factores, ¿no? Si hay límites al poder gubernamental, si hay ausencia de corrupción y tal. ¿Qué también se mide aquí? La justicia civil. La justicia civil que está aquí en este color como café, no sé si se alcanza a ver hasta allá atrás. Pero vean este rubro café, justicia civil. 1, o sea, si ustedes se ponen a ver, 1 es lo máximo posible. Y aquí están los años, 2015, 16 hasta 23. O sea, en justicia civil vamos de punto 44 del punto posible, punto 44, estamos ahora en punto 37 en Estado de Derecho, en justicia civil dentro de estos factores que mide esta organización. Y este puntaje se traduce en que nuestra justicia civil en México, en general, tiene
el lugar 131 de 142 países. O sea, estamos en los 10 últimos lugares mundiales de justicia civil. Aquí entendiendo justicia civil con lo familiar y lo mercantil, ¿no? Es decir, estamos en números muy bajos a nivel mundial, ¿no? Y esto, porque además, si ustedes ven los factores, o subfactores más bien, que va analizando, vean, esta línea punteada es la de el promedio mundial. Y nuestros subfactores, que es que sea justicia accesible, que no tenga discriminación, que no sea una justicia corrupta, que no sea influenciada indebidamente, que no se retrase injustificadamente, que se aplique efectivamente esa justicia y que se apliquen también los medios alternativos de solución de controversias. Vean, todo está por encima por debajo del promedio, pero además todo o casi todo está a la baja, ¿no? O sea, no solamente estamos mal, sino que vamos peor cada vez, ¿no? Salvo mecanismos alternativos que casi llega al promedio, pero que ahí va como salvándose. Pero bueno, vean, y esto lo va midiendo cada año, ¿no? Tiene que ver también con, ahorita les digo por qué les doy todos estos datos. Este censo que todo el mundo cita en todos lados, que es el censo del INEGI sobre impartición de justicia estatal, esta es la versión más reciente que tienen, actualizada el 30 de octubre de 2023, que es 2023, pero refleja los datos de 2022, ¿no? Es decir, también saliendo de una pandemia, ¿no? En ese contexto también hay que tenerlo. Pero vean, los asuntos ingresados, o sea, los ingresados y los que salen como concluidos, vean, lo familiar, esto es lo ingresado, lo rosa, y esto es lo que sale. Y en civil también esto es lo que entra y esto es lo que sale. Es decir, todo este cachito que no se está cubriendo podría decirse que son los asuntos que al siguiente año van quedando, no sé si en todos los lugares le llaman rezago, pero el que va quedando, el que se pasa al otro año porque no, o sea, entró ese año pero no salió, ¿no? O no concluyó. Y eso es, o sea, obviamente no es por un tema, o sea, no tiene una única razón, sino que también hay que tener en cuenta que, les digo, veníamos de una pandemia donde también los asuntos familiares subieron mucho, donde cada vez hay más personas litigando más cosas y que, o sea, exponencialmente los asuntos crecen, pero los juzgados no crecen en número a ese nivel, ¿no? Entonces hay más asuntos con el mismo número de juzgados, ¿no? Y eso pues también se refleja ahí y en otras cosas, ¿no? Esto es a nivel nacional. Y esto es el gran dato que nos repiten siempre, que es, digo, es un gran dato, pero se dice luego como muy a la ligera, o simplemente por dar datos, ¿no? Que si ustedes ven cuánto representa en porcentaje la justicia por materia en las entidades federativas, vean, el 42% es familiar, el 27% es civil. O sea que si ustedes suman eso, es el 69% de los asuntos son civiles y familiares en las entidades federativas. O sea, este código nacional viene a regular los procesos del 70% o de casi el 70% de los asuntos que hay en las entidades federativas, de forma directa, más todo lo que supletoriamente tiene que aplicar. Lo mercantil 19% y lo penal 12%. Acuérdense que esto es 2022, ¿no? Generalmente esta proporción se cumple, porque si ustedes ven estos datos, luego les doy la página donde los pueden descargar por entidad federativa. La mayoría de las entidades federativas tiene más asuntos familiares que civiles, pero hay entidades federativas donde lo civil es mucho más que lo familiar, o entidades federativas donde si bien lo familiar es más, también es cierto que es mucho más que lo civil. O sea, hay entidades federativas que tienen el 80% casi
de asuntos familiares y 10% de asuntos civiles, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque a la hora de implementar el Código Nacional, lo que se tendría que ver en cada entidad federativa es qué asuntos son los más representativos, en qué materias, qué hay que atender, con qué se tiene que empezar, y no simplemente decir, bueno, son el 70% y vamos a iniciar no sé cómo, ¿no? ¿Para qué tendrían que servir estas estadísticas? Para decirnos en cada entidad federativa dónde se tendría o cómo se tendría que empezar a implementar este Código Nacional. Porque no solo es un tema de presupuesto, ¿no? Es un tema de que ese dinero, en qué se va a usar y cómo se va a usar. Y luego, digo, el tema de presupuesto por supuesto es importante, y cada vez, esto es un agregado de todo lo que ejercen o lo que se les da a los poderes judiciales locales, y vean, año con año pues el dinero va creciendo, o sea, tienen más dinero los poderes judiciales en el agregado que el año anterior. Y esa misma asociación, World Justice Project, hizo un análisis de la justicia en México, ¿no? Ahí también está el código y el enlace, al rato que les pasen la presentación. Y es un índice entonces que nos da datos también del Estado de Derecho, igual que lo hizo de México en el mundo, pero aquí haciéndolo de las entidades federativas que componen nuestra federación. Y vean, si 1 es el máximo posible, para estar aprobados tendríamos que estar en los verdes o azules, ¿no? Si estamos en los amarillos, naranjas y rojos, ya morados también, es que estamos reprobados. ¿Por qué? Porque el amarillo empieza donde es .5. O sea, de .5 para abajo ya son los rojos, los naranjas, los morados. ¿Ustedes ven ahí alguna entidad federativa que esté en azul, en verde? ¿No? O sea, de entrada hay que decir que todos estamos reprobados, o sea, nadie se salva. Esto en Estado de Derecho, o sea, esto acuérdense que implica más cosas que solo la justicia civil. Ahí está Nayarit con el punto 40-44 del punto posible, les digo, en todos los ámbitos. Pero en el factor justicia civil también hacen una lista de cómo están las entidades federativas. Vean, el morado empieza aquí en el 22, ¿no? Yo siempre digo que yo no me siento nada orgulloso, pero bueno, estamos en un empate en el último lugar en la Ciudad de México. O sea, la peor justicia civil está en la Ciudad de México y en otras entidades, ¿no? Yucatán, Guerrero y Veracruz. Y luego dicen, la mejor justicia civil está en Guanajuato, ¿no? La menos mala, ¿no? Porque están reprobados todos. Guanajuato con .49, ya vieron Nayarit. Acá, casi llega a la mitad al promedio, ¿no? Pero vean el reto que tiene México, o sea, el Código Nacional, si tomamos esto que les digo, que viene a mejorar la justicia y a poner un piso parejo y a que todos tengamos el mismo nivel de acceso a la justicia, ¿qué tendría? La implementación del Código Nacional tendría que venir a mejorar estos números, ¿no? Pues ojalá así sea. Yo creo que eso se va a tener que ver reflejado varios años después de que se implemente, o sea, por ahí del 2030 más o menos, empezar a ver estos cambios de estos números. Pero no lo pongo para señalar nada, ni señalar a nadie, sino simplemente para decir que ahí está el reto, que el reto tiene que ser buscar ese objetivo de sí mejorar la justicia. Y de mejorar la justicia a partir, lo decía también la presidenta hace un momento, de que todos nos capacitemos, ¿no? Como lo estamos haciendo ahora. No solamente eso, porque esto no es un tema de poder judicial nada más. Es un tema de, o sea, si los subfactores son ausencia de influencias indebidas, ausencia de corrupción, ausencia de discriminación, eso también es parte de quienes operamos el sistema. O sea, no es un tema de poder judicial, es un tema de todos, de cómo operamos los sistemas de justicia, porque está bien fácil señalar que la justicia está mal en este país, pero nunca nos señalamos como parte del problema
de que operamos ese sistema también de formas corruptas o de formas indebidas. Porque nos escondemos para que no nos emplacen, porque hacemos, ¿no? O sea, y eso es culpa del Poder Judicial, pues no, pues si te escondes para que no te emplacen, pues la justicia es lenta, porque tú estás provocando que no te emplacen. ¿Es culpa de la ley? Tampoco. ¿Es culpa del actuario? No. Es tu culpa porque te estás escondiendo porque no quieres pagar, ¿no? Y esto, por eso les digo, no es señalar a nadie, es decir que todos tenemos que operar el sistema y aprender con el sistema y capacitarnos con este nuevo sistema, porque si no, el sistema va a fracasar. Acuérdense que todo esto está hecho, o sea, las leyes nacionales como el Código Nacional está hecho porque nos están dando una solución única para todos los problemas que hay en las entidades federativas, ¿no? Aquí están, o sea, está muy gráfico verlo con estos colores. Pero este color, o sea, este color rojo, bueno, morado ya aquí, de ahogamiento, pues mucho nos tiene que decir, ¿no? O sea, pues mucha corrupción, mucho mal operar el sistema, probablemente falte dinero, probablemente falten juzgados, probablemente falte capacitación, o sea, todos esos puntos son los que tendríamos que empezar a ver para mejorar y para implementar este Código Nacional. Pero les digo, es parte también de que quienes operamos el sistema desde el lado del litigio, sepamos cómo plantear un asunto en una audiencia oral, vamos a ver, ya viene la teoría del caso, con plantear, o sea, no solamente es tener el conocimiento de fondo del asunto, sino tener conocimiento preciso del procedimiento, porque vamos a estar ahí en la audiencia oral y ya no es de que, déjame, no me gustó tu acuerdo, déjame ir a mi despacho a ver qué estudio para impugnarlo en el plazo que me estás dando con toda la tranquilidad del mundo. Es en ese momento que tienes para decirle al juez que lo que estaba sucediendo está mal, o para controlar la prueba del contrario, ¿no? Ya no va a haber pliego de posiciones donde el juez te dice si estás bien, esta no, esta sí, esta no. Es la contraparte la que tiene que decir, ya como en las películas gringas, objeción. ¿Por qué la objeta? Pues por tal cosa, no es materia la litis, ¿no? Es una pregunta insidiosa. Si no la objeta la parte contraria, pues el interrogatorio se seguirá de forma libre. Es decir, si es un nuevo sistema donde las habilidades que se requieren del personal judicial y de las personas litigantes es distinta, ¿no? Incluso de los peritos, ¿no? Ya no es que hazme este peritaje, fírmalo y preséntalo y tan tan. Ahora el perito va a ir a la audiencia a explicar sus puntos conclusivos, ¿no? Y a someterse a las preguntas del juez y de las partes. Es decir, no solamente son las partes y el juez, los testigos, los peritos también tienen que poder operar este sistema de forma correcta, ¿no? Y eso, cuando se opere de forma correcta, estos números van a mejorar, ¿no? Otro dato, vean, la Ciudad de México es la que tiene más presupuesto, 7,381 millones de pesos en 2022. ¿Y en qué lugar está? En justicia civil, en el último, con empate con Guerrero, Veracruz y Yucatán, pero es el último, .31 todos. Colima, vean, es el que menos presupuesto tiene. Obviamente esto pues parte de la idea de que el número de asuntos, el número de juzgados, el número de población, todo eso, ¿no? O sea, no quiero ser simplista, pero vean, Colima, que tiene 275 millones de pesos, tiene una justicia no tan mala, ¿no? Está en el lugar 8. Les digo, ya sé que depende de otros factores. Nayarit, ¿dónde está? Acá. 555 millones en 2022. Y está a la mitad de las entidades federativas. Aquí está muy por debajo de la mitad en cuanto a presupuesto, ¿no? Es decir, también con poco presupuesto ha logrado mucho mejores resultados que si vemos solo el tema de dinero con Ciudad de México, que con muchísimo más dinero está mucho más abajo, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir con esto también es que no solo es un tema de dinero, ¿no? Por supuesto que el dinero es muy importante para la implementación de todo esto,
pero también tiene que ver con los demás factores que hacen que el sistema se opere de forma correcta. Ese dinero, en qué se va a implementar, qué capacitaciones se van a tener, quiénes se van a capacitar, ¿no? O sea, el presupuesto es importante, pero no es lo único. Bueno, ¿hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario? Bueno. Y entonces, ¿qué pasó? Que como obviamente estas estadísticas no existían en ese momento cuando sucedió esta reforma, pero sí algunas parecidas. Y entonces, ¿qué dijeron? Bueno, dado que la justicia en México no está funcionando como quisiéramos, el principio de subsidiariedad que nos dice, si las entidades federativas no pueden, ¿quién tiene que entrar? La federación. Y entonces le dice, perfecto, modifiquemos la Constitución para expedir una ley única. Y ahí dice, fracción 30, el Congreso tiene facultad para expedir la legislación única en materia procesal, civil y familiar. Entonces, ¿qué es lo que asume esta legislación única? Que las entidades federativas, a través de su legislación o a través de la implementación de esos procesos, no está logrando los resultados, y ahora la federación le viene a decir, ¿no?, muy paternalistamente, yo te voy a dar la solución a todos tus problemas, y ahí te va una ley única, un código nacional. Que por cierto, acuérdense cómo, para el rato que les pregunte, la Constitución no dice código nacional, la Constitución dice ley única, ¿no? Pero bueno, ¿por qué entonces se federalizó esto, o se nacionalizó, por así decirlo? Digamos, en la historia, para contarlo de forma cronológica, el presidente Peña en noviembre de 2014 dijo que esta justicia, que le llamaba el justicia cotidiana, estaba olvidada. ¿Y a qué le llamaba justicia cotidiana? A los asuntos que tenemos todos los días, ¿no? Un cobro de una deuda, un tema de un arrendamiento, un divorcio, un tema familiar, entre otras cosas, porque la justicia cotidiana también implica lo laboral, lo penal. Pero específicamente sobre estas materias, decía, es que es una justicia lenta, compleja, discriminatoria, costosa, ¿no? Y entonces dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedirle al CIDE que haga o que organice unos foros, y que en esos foros llame a la academia y llame a entidades de gobierno y llame a académicos, o sea, en lo particular, no solo a las instituciones, y llame a personas expertas en esto para que nos digan cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones. El CIDE, también ahí les dejo el enlace y el QR, vean, en abril de 2015, hace 9 años, el CIDE emitió este informe ya de resultados, y lo que nos dijo fue varias cosas. Por un lado, los problemas, y los problemas tenían que ver con, otra vez repetir lo que dijo el presidente, que era un sistema de justicia lento, complejo, discriminatorio y costoso, pero además identificó como uno de los problemas la multiplicidad de códigos. Si vimos que hay al menos 33 códigos procesales, lo que decía el CIDE es, esto genera desigualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque, les decía, no es lo mismo que te divorcies en una entidad federativa que en otra, ¿no? O que lleves un procedimiento en materia civil en una entidad federativa que en otra, aunque sea igual. El problema jurídico a resolver, pues. Y además decía, es que también en las universidades, cuando se estudia el Código de Procedimientos Civiles de esa entidad federativa, no sé si aquí sucede así, lo que pasa es que te enseñan procesal civil con un libro de algún autor que, si bien te va a ser el de la Ciudad de México, ¿no?, o Valle Favela o alguno de esos, y lo que haces es ver tu código de procedimientos y ver si tiene ese artículo por ahí parecido y hacer la interpretación, ¿no? Y si está igualito, bueno, pues esta página
ya la subrayas, ¿no? Pero no hay doctrina que analice los códigos de las entidades federativas, ¿no? Y eso también decía, bueno, es un problema al estudiar, porque entonces todo se está estudiando como si fuera el código de la Ciudad de México con algunas diferencias. Y además dice, bueno, la jurisprudencia no es uniforme. La jurisprudencia, ¿qué nos va diciendo? Incluso aunque las normas sean iguales, o sea, puede existir una norma igualita en un código en San Luis Potosí y en Yucatán, y los colegiados de esas entidades federativas la pueden interpretar de forma completamente distinta. Y eso también, dijo, genera una desigualdad ante la ley. Por supuesto que ese problema no se va a acabar. ¿Ustedes creen que ya porque hay un código único, entonces ya todos los tribunales van a interpretar igual? Pues no. Van a seguir habiendo interpretaciones y jurisprudencias distintas, porque va a ser una ley única y un juez va a decir, o un tribunal va a decir, aquí se va a aplicar de esta forma y en el otro circuito de esta otra forma. ¿Qué va a tener que suceder? Que la Suprema Corte o los plenos regionales van a tener que estarnos diciendo la última interpretación que tenemos que hacer sobre ese tipo de normas, ¿no? Y entonces, ¿cuál fue la solución del CIDE? La solución del CIDE fue esa que les digo, reformar la Constitución, obviamente, para crear un código nacional, y que ese código nacional fuera, y esto es muy importante, porque digo, no, obviamente el CIDE no es legislador, pero es un paso muy importante dentro de la interpretación de este código, que además se retoma esto después en documentos legislativos y de la Suprema Corte. Y aquí lo que dice, vean, abril de 2015, da las características que debe cumplir el Código Nacional. Que tenga que ser un código incluyente, con perspectiva de género, con procesos prontos y expeditos, que minimice las formalidades, eso creo que es de las cosas que menos se lograron, con más juicios orales, o sea, ahí está la oralidad, con más juicios orales, aquí está lo digital, más juicios en línea, notificaciones electrónicas. O sea, lo digital siempre se pensó desde que se ideó cuáles serían o cómo debería ser un código nacional que viniera a resolver estos problemas que tiene la justicia en México. ¿Ok? Pero eso es lo que dice esa reforma. Esta reforma es de septiembre de 2017. ¿Ok? Pero esa reforma sucedió porque siempre como que se tiene el Código Nacional, cuando se habla de Código Nacional como que ya no se piensa en otra cosa más que en el Código Nacional, pero esa reforma constitucional de 2017 también reformó otros 2 artículos. No solo reformó el artículo 73, que es este que les digo de la legislación única, también reformó el 16 y el 17, y el 16 lo que dice es, establece ahí el principio de oralidad, y entonces dice, si los procedimientos tienen este principio de oralidad o esta regla de oralidad, entonces no tienes que transcribir todas las actuaciones que sucedan de manera oral, sino que con que haya una grabación o que con que conste en algún lugar, con eso cumples el hecho de resguardar esa información. Y además se reformó el artículo 17. El artículo 17 lo que dice es, hay que buscar en todos los procedimientos que se resuelva el fondo y no estar regresando los procedimientos por vicios de forma, porque eso hace también que los procedimientos se alarguen mucho y que no tengan una resolución definitiva de fondo. Por eso dice, privilegiar el fondo sobre los formalismos procesales. ¿Y por qué les digo esto? Porque si ustedes ven el Código Nacional, que tiene audiencias orales, las audiencias ya no se van a transcribir ni se va a firmar lo que pasó, a ver si están de acuerdo todos. Pues si es una audiencia oral y está videograbada, lo único que se va a hacer es un acta mínima para decir que ocurrió esa audiencia, el número de expediente, las partes y esto, pero no va a haber una transcripción.
¿no? ¿Eso por qué? Porque ya lo ordena el 16 de la Constitución. Y además hay varias normas que nos dicen que hay que privilegiar la solución del conflicto sobre formalismos procedimentales, porque vamos a ver ahorita que una de las razones de que se reformara este artículo 17 es no alargar innecesariamente los procedimientos, ¿no? Una de las normas que tiene el Código Nacional que a muchas personas no les gusta es que, por ejemplo, si en una apelación en la sala se declara fundada una violación procesal, ¿no?, por un tema de pruebas, esa prueba se va a tener que desahogar en la misma sala y se va a tener que resolver. O sea, no vamos a regresar el expediente al juzgado para que se desahogue y resuelva y luego vuelvan a apelar. Es, yo desahogo en la sala la prueba y resuelvo, ¿no?, para evitar estar en este peloteo. Hay quienes dicen que eso está perfectamente bien y hay quienes dicen que eso está perfectamente mal, ¿no? Pero bueno, a ver qué va pasando. Bueno, un tema muy importante con esta reforma de la Constitución, acuérdense que aquí estamos hablando de la reforma del 2017, es su régimen transitorio. Y su régimen transitorio tiene que ver con la implementación también que se va a hacer del Código Nacional. Porque, vean, si dijimos que se reformó el 16 por el tema de oralidad, dice el artículo segundo de esta reforma, y el 17, dice, la reforma al 16 y al 17 entrarán en vigor a los 180 días naturales siguientes. O sea, eso ya pasó hace mucho. Pero obliga a que el Congreso de la Unión y las legislaturas locales adecuen sus normas para que respeten el 16 y el 17. O sea, todos los congresos, el federal y los locales, tendrían que estar modificando sus leyes para respetar este principio de oralidad, como está en el 16, y para privilegiar la solución de fondo sobre formalismos procesales. ¿Ustedes creen que eso ya lo hicieron? No ha sucedido. Entonces, como parte de la implementación del Código Nacional a nivel legislativo, también se tendría que ver estas omisiones que no han, o en que han incurrido más bien las legislaturas. Y además dice que las legislaturas locales debían modificar las constituciones locales para adaptarlas a ese decreto, al que modificó el 16, 17 y 73. O sea, no solo las leyes, también las constituciones se tuvieron que haber ya modificado. ¿Ustedes creen que eso ya sucedió? Tampoco. Y luego viene el tema del Código Nacional. En el cuarto transitorio dice, bueno, y también emite el Código Nacional 180 días después de la entrada en vigor de este decreto, ¿no? Ahorita regresamos a eso. Pero les digo, como está el Código Nacional aquí, todo el mundo perdió de vista que hay que hacer otras cosas, que está el 16 y el 17, porque lo que ganó la atención fue, ahí hay un Código Nacional, ¿qué vamos a hacer con eso? Tampoco crean que les preocupó mucho porque se tardaron 5 años en hacerlo. Pero bueno, esto es importante. Este artículo quinto transitorio también es importante por la última parte o por la última frase que tiene, que dice: los procedimientos iniciados y las sentencias emitidas con fundamento en la legislación procesal civil federal y familiar de las entidades federativas deberán concluirse y ejecutarse respectivamente conforme a las mismas. O sea, todo lo que empezó con los procedimientos, con las legislaciones actuales, tiene que terminarse conforme a esa legislación, aunque entre en vigor o se aplique el Código Nacional. ¿Okay? Y ahorita, un poquito más adelante, les digo cómo eso se bajó al Código Nacional y una duda muy seria que tengo ahí. Pero bueno,
Cuando se reforma este artículo 73, que es el que le da la facultad al Congreso de la Unión de emitir el Código Nacional, lo que se dice es que incluso, o sea, vean cómo en la exposición de motivos, en los trabajos legislativos, lo que se dice es que las tecnologías de la información, o sea, se reconoce que debe haber una justicia digital y que debe atender a los más altos estándares internacionales. Que se homologuen todos los procedimientos y dice, para reducir los costos para los particulares, acelerar la solución de conflictos y evitar disparidad de criterios. Yo creo que todo lo anterior puede pasar, menos la disparidad de criterios. La disparidad de criterios va a suceder siempre. También dice, bueno, eso es otra cosa, porque cuando iban a hacer esta reforma, acuérdense que quedó en la fracción 30, pero la fracción 30 antes decía, eran las facultades implícitas del Congreso, decía, y todas las demás que sean necesarias para implementar las anteriores. Y la 29, les digo que ya llevaba todo el abecedario, de 29A a 29Z. Bueno, si ustedes fueran legisladores, no sé qué hubieran hecho, pero hubo una discusión en el Congreso para ver si le seguían aumentando a la 29. Y le ponían 29AA. Pues ya se habían acabado el abecedario, entonces iban a ir a A, B, B, C, C, ¿no? Así. Y porque decían, es que en la doctrina y en la jurisprudencia se entiende siempre que la fracción 30 es la de las facultades implícitas, ¿cómo la vamos a mover? ¿No? Pues muévela y ya que diga lo que diga la jurisprudencia y la doctrina, ¿no? Afortunadamente el sentido común primó y sí la función en la fracción 30, pero querían, sí, vean, o sea, eso está en documentos legislativos, 29AA o 29B, o mejor ya bajamos la 30 a la 31 y en la 30 ponemos el Código Nacional, y así le hicieron, ¿no? La de las facultades implícitas la bajaron a la 31 y la del Código Nacional quedó en la 30, pero bueno, nada más como dato curioso de que se les ocurrió seguir aumentando la fracción 29. Y entonces les digo que esta reforma del 73 se dio en el mismo contexto y en el mismo decreto de reforma que la del 16 y la del 17. O sea, las reformas del artículo 16 y del artículo 17. ¿Y por qué son importantes? Porque, no lo vamos a leer aquí, pero ahí se los dejo para que tengan en cuenta cómo es que se tiene que interpretar también estos principios de oralidad y el principio de privilegiar el fondo sobre la forma. Porque lo que dice es, vamos sobre todo esto. O sea, esto es súper importante, esto lo dice el legislador. Para privilegiar el fondo sobre la forma, dice, este deber exige también un cambio en la mentalidad de las autoridades para que en el despacho de los asuntos no se opte por la resolución más sencilla o rápida, sino por el estudio que clausura efectivamente la controversia y la aplicación del derecho sustancial. O sea, a la hora de implementar el código también lo tenemos que hacer a partir de lo que reformaron en el 16 y el 17, que es privilegiar el fondo sobre la forma, ¿no? Y esa es otra de las cuestiones que de repente a la hora de hablar del código no se tiene en cuenta, porque les digo que se olvidó. El 16 y el 17 ahí siguen modificados, pero en las entidades federativas las legislaturas no hicieron nada, ni el código, ni el Congreso de la Unión, perdón. Y bueno, entonces, ¿qué pasó hasta ahorita? Como recuento, que es que en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de septiembre de 2017, se publicó esta reforma al 73, que dice en su transitorio, entra en vigor al día siguiente. O sea, entró en vigor esto el 16 de septiembre de 2017. Y el artículo 5 dice, van a seguir vigentes los códigos actuales hasta que se emita el nuevo, el nacional, y conforme al régimen transitorio que traiga. ¿Okay? O sea, no solamente por la emisión ya va a entrar en vigor,
sino vamos a revisar en su momento qué régimen transitorio trae ese código. Y dice, bueno, lo deberás expedir en el término de 180 días siguientes a la entrada en vigor. ¿Cuándo se venció ese plazo? Ese plazo se venció el 15 de marzo del 2018. O sea, si el código se expidió hasta junio de 2023, se tardó más de 5 años el Congreso de la Unión en emitirlo. Cosa además curiosa porque obviamente ¿quién se puso este plazo? El Congreso de la Unión, ¿no? Bueno, el constituyente permanente, ¿no? Pero lo redactó el Congreso de la Unión, se lo puso el propio Congreso y el propio Congreso lo incumplió, y lo incumplió con muchos años de retraso. Entonces, debimos haber tenido Código Nacional el 15 de marzo del 2018, máximo. O sea, ahorita ya estaríamos con Código Nacional implementado y tal. Pero bueno, también, pasaron varias cosas. ¿Se acuerdan qué pasó poquito después del 15 de septiembre de 2017? COVID, no, todavía no estaba. Un poquito más cerca a esta fecha. ¿No se acuerdan? El temblor, ¿no? O sea, fue pues 4 días después. Y fue pues uno de las entidades afectadas fue la Ciudad de México, y entonces había otras prioridades, pero eso tampoco justifica que se haya tardado 5 años, ¿no? Bueno, ¿cuál fue el problema con esto? El problema con esto es que algunas entidades federativas empezaron a modificar sus códigos procesales locales. Si para ese momento, o sea, dijimos 16 de septiembre entró en vigor, si para ese momento la facultad ya la tenía ¿quién? La Federación. ¿Y qué dijimos que dice el 124? Las facultades que no estén expresamente concedidas a la Federación se entienden de las entidades. Es decir, si ya la tenía la Federación, los estados podían modificar sus códigos, aunque estuvieran todavía están vigentes. Es decir, si un estado modificaba su código local, eso era inconstitucional porque invadía las competencias que ya ahora tenía el Congreso de la Unión o no. Y esa es una discusión que la Corte ha tenido desde 2019 hasta ahorita, no tan cerrada, ahorita vamos a ver por qué, pero que ha generado jurisprudencia, sobre todo para interpretar todos estos documentos que les he dicho sobre el CIDE, sobre qué se busca con el Código Nacional, con estas reformas y tal. Y si lo tuviéramos que poner en 3 etapas, esta primera sería una etapa importante porque vienen 4 acciones de inconstitucionalidad que analizan leyes, códigos de Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes y otra vez Coahuila, porque lo que habían hecho estas entidades federativas era modificar sus códigos después de la reforma constitucional. El primer precedente fue que les digo de Coahuila. Vean, si la reforma de la Constitución entró en vigor el 16 de septiembre de 2017, Coahuila publicó o modificó su código el 22 de septiembre, o sea, unos poquitos días después. Pero ¿qué pasaba ahí? Todavía no había Código Nacional. O sea, estaba en el inter entre que el Congreso debía emitir ese Código Nacional. Se presentó la demanda de acción de inconstitucionalidad en 2017 también, pero la Corte resolvió 2 años después. ¿Qué resolvió la Corte? ¿Qué creen que resolvió la Corte? Que si es constitucional o no. Que no es constitucional, dijo. No es constitucional porque invade competencias. Lo que dijo es, para este momento, la competencia ya era ¿de quién? De la Federación.
y aunque tu código esté en vigor, tú ya no lo puedes tocar. O sea, los códigos procesales de las entidades federativas, como hayan estado al 16 de septiembre de 2017, al 15 de septiembre, porque esto entró en vigor el 16, así se quedaron. O así se debieron haber quedado, porque les digo que algunos lo modificaron. Y entonces la Corte declaró la inconstitucionalidad de esa reforma que hizo Coahuila. Después viene la pandemia, viene otro asunto, que creo que era de Aguascalientes, y vean, ahí están los ministros sesionando en Zoom. Estaban sesionando en Zoom porque nuestra vida en esos momentos era a través de la pantalla, y la Corte, pues era de las primeras, la primera ocasión en que sesionaba en Zoom, y esto sucedió, no fue la primera sesión de Zoom, pero sí en esa época de la pandemia. ¿Qué hubo de distinto aquí? Que acababa de entrar como ministra a la Corte la ministra Ríos Farjat, que está aquí con un saco amarillo, y ella, que es de Nuevo León, es muy defensora del federalismo, como lo dice la Constitución, que es de la autonomía de los estados. Y entonces ella dice, pone sobre la mesa un argumento, aquí igual pues, este QR les lleva al video de la sesión, y es muy interesante ver esa discusión, porque la ministra Ríos Farjat lo que dice es, si el artículo transitorio dice que las leyes locales, los códigos procesales locales, están en vigor hasta que se emita el Código Nacional, yo interpreto que una norma está en vigor cuando se habla con su realidad social. Y si nosotros estamos ahorita mismo sesionando en Zoom porque hay una pandemia, no podemos decirle a las entidades federativas que no se pueden adaptar a la nueva realidad social, porque eso no implica que la norma esté en vigor, porque no va a ser una norma vigente porque no se habla con su realidad social. Es un argumento que no habían tenido o que no se había debatido antes, y lo que hace la ministra es hacer que uno de los ministros cambie su voto, pero no lo suficiente como para cambiar el resultado, porque acuérdense que esta es una acción de inconstitucionalidad. ¿Saben cuántos votos se necesitan para invalidar una norma? 8. Y siempre los otros precedentes habían sido entre 9 u 8 votos. Aquí igual se lograron 8 votos y de todos modos se invalidó la norma, ¿no? Convence al ministro Luis María Aguilar, a Lainez también, pero Lainez dice, bueno, yo ya he votado en los otros, en el otro sentido, entonces sí me convenciste, pero sigo votando por la inconstitucionalidad. Se invalida la norma de Aguascalientes por esa razón, porque dice, estás invadiendo la esfera de competencias del Congreso de la Unión. Y entonces dice, no es que te genere un vacío legislativo, porque sí tienes tu ley, lo que pasa es que esa ley no se puede modificar, porque tú ya no tienes la facultad para modificarlo. En el inter, dentro de este proceso de precedentes judiciales que les estoy platicando, viene un amparo en revisión, que también ahí les dejo el link y algunos párrafos. Esta sentencia, o sea, si se dedican a civil y familiar, esta sentencia sí o sí la tienen que leer. Es de la primera sala, amparo en revisión 265-2020, y deriva de un amparo indirecto que promueve la Barra Mexicana, un colegio de abogados, y lo promueve por la omisión legislativa. Vean, esto lo promovió creo que en 2019 empezó, y dijo, oye, si tenías que emitir el Código Nacional en marzo de 2018, ya vas muy tarde, y emite ese Código Nacional ya, por favor. Demanda como autoridad responsable al Congreso de la Unión. El juez de distrito le concede el amparo para el efecto de obligar al Congreso a emitir el Código Nacional.
descarados, muy descarados, que creen que hicieron las cámaras del Congreso. Se fueron en revisión, ¿no? No porque dijeran que seguían en tiempo, sino porque decían, ¿y a ti en qué te afecta? ¿No? O sea, ¿qué interés tienes en que yo emita el Código Nacional? Es un precedente no solo importante por el tema del código, sino por el tema del interés legítimo. Porque le reconoce, es de estos primeros precedentes donde le empieza a reconocer a las asociaciones civiles legitimación, interés legítimo para acudir al amparo para proteger pues aspectos que tengan que ver con su objeto social, ¿no? En este caso el acceso a la justicia. Y entonces las cámaras presentan recurso de revisión y el colegiado muy inteligentemente dice, esto es un transitorio de la Constitución, yo se lo mando a la Suprema Corte. Se lo mandan a la Corte y esta es la sentencia del amparo en revisión 265-2020 sobre la omisión legislativa del Congreso para emitir este Código Nacional. ¿Qué se abordó aquí? Esto que les digo del interés legítimo, pero otro tema muy importante que no se había abordado antes, que es la tutela judicial efectiva. Lo que se dice es, tiene dos vertientes o tiene dos dimensiones. Una vertiente individual, que es un fin en sí mismo, o sea, yo puedo ir a acceder a un tribunal y plantear mis pretensiones, pero también es un medio para lograr otros derechos humanos, ¿no? Es decir, tiene una dimensión colectiva. Es decir, si el código que se supone que viene a hacer es mejorar el acceso a la justicia, poner este piso parejo, hacer que el acceso a la justicia en el país sea más igualitario, y tú vienes a pedir que eso se haga, eso es posible porque esa violación a la tutela judicial efectiva en su vertiente colectiva efectivamente se está haciendo. Y es importante, les digo, esta sentencia porque lo que dice es, la tutela judicial efectiva es el derecho al derecho. Es decir, viene a cambiar esto que casi siempre nos dicen, que el derecho procesal son reglas legales que no tienen mayor sustento, incluso constitucional, no sustento constitucional, sino como trascendencia constitucional, como si lo sería un tema de fondo, ¿no? Y aquí lo que viene a decir la Corte es completamente lo opuesto. Es, si entendemos que las normas procesales son la vía para lograr que todos esos derechos que nos aprendemos en obligaciones y en contratos y tal tengan un buen cauce y sean efectivos, entonces las normas procesales son el derecho al derecho. Entre una mejor vía tengas para ejercer esos derechos sustantivos, pues mayor efectividad van a tener. Es decir, mejora la vía y mejoran tus derechos, ¿no? Por eso le dice, es el derecho al derecho. Y es una sentencia importantísima, ¿no? Porque deja de lado estos temas de que es un tema de pruebas, es un tema de legalidad y entonces no es un tema constitucional. Pues no, claro que tiene que ver con un tema que puede ser una violación al derecho a la tutela judicial efectiva. Analiza varias cosas sobre esta dimensión colectiva, que no vamos a ahondar en ellas por un tema también de tiempo, pero básicamente lo que dice es, la tutela judicial efectiva es un bien público, es decir, tenemos que garantizarlo para todos al mismo tiempo. O sea, no podríamos decir, lo estoy garantizando para Pedrito y mientras le garantizo a Pedrito, tú, María, espérate, ¿no? Ahorita te toca tu turno. Es para todos al mismo tiempo, es un bien público que debe estar o que debe ser gozado para todos en todo momento. Hace otros análisis, por ejemplo, lo que nos dice es que no solamente se trata de derechos donde, como cualquier derecho humano, donde el Estado no te tiene que impedir que accedas a la justicia, ¿no? Esa es una parte de su obligación, no impedirte que accedas a la justicia, sino que también tiene que hacer normas que efectivamente promuevan un mejor acceso a la justicia.
Obviamente cuando la Corte analizó este caso, esta sentencia por omisión legislativa, pues efectivamente dijo, hay un transitorio que te obliga a emitir el Código Nacional y no lo has cumplido. Es un mandato constitucional que no has cumplido. Y entonces, si no lo has cumplido y se supone que esta norma viene a homogeneizar los procedimientos y a mejorar la justicia en este país, entonces estás violando la tutela judicial efectiva en su vertiente colectiva. Y vean, es una sentencia que reconoce todo esto que hemos estado platicando, que la justicia cotidiana viene a homogeneizar, o sea, que la mejora en esta justicia cotidiana viene a homogeneizar la normatividad procesal civil y familiar, que tiene una incidencia en todo el territorio nacional, y además dice, dado que ya es de la federación, las entidades federativas no pueden modificar sus normas procesales, porque si se dan cuenta, para este momento lo que estaba pasando era los códigos que estaban vigentes eran los de las entidades federativas, pero no los podían modificar las entidades federativas, porque la facultad ya era del Congreso de la Unión, pero no la ejercía, o sea, todo estaba congelado. Quien podía ejercerla no la ejerce, y quien quería ejercerla no podía ejercerla, porque la Corte le decía que era inconstitucional. Entonces, todo detenido porque no hay Código Nacional y los que están vigentes ni los toques. Esto que dice la Suprema Corte también es muy importante. Esto es parte de la sentencia, y lo que dice es que se le exige al Congreso de la Unión emitir una legislación única, y además sí retoma lo que vimos que sucede o que debería suceder con el artículo 16 y 17, que también se modificó. Dijo, revisa tu legislación para evitar reglas excesivas e innecesarias que impidan un correcto acceso a la justicia. O sea, no solo habla del Código Nacional, sino de la revisión que tiene que hacer el Congreso por lo que tiene que reformar respecto al 16 y al 17 constitucional. Entonces, ¿qué resolvió la primera sala de la Suprema Corte? Resolvió confirmar el amparo, y además dice, vean los dos efectos para los que concedió el amparo. Uno, expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y dos, adecuar las leyes generales y federales para cumplir con lo previsto en el artículo 16 y 17. ¿Cuál creen que otra vez llamó completamente la atención del legislador? El del Código Nacional. ¿Ustedes creen que han cumplido el segundo efecto del amparo? No lo han cumplido. Pero además otra cosa, vean cómo le llama a la ley: Código Nacional. ¿Cómo dice la Constitución? Legislación única. Es decir, es el primer documento donde le pone nombre a la ley. Porque no, o sea, evidentemente las iniciativas y eso ya lo decían, y probablemente se hubiera llamado así, pero lo que hizo esto fue que hubiera gente dentro del grupo revisor que dijera, híjole, es que si no le ponemos a este nombre, estamos incumpliendo la sentencia, porque ahí dice, expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Porque además había quien decía, vamos a hacer dos códigos, el de procedimientos civiles y el de procedimientos familiares. Y hay quien dijo, no te equivoques, ahí dice, expide el código. ¿No? Yo creo que lo interpretan muy rígidamente, pero era uno de los miedos de algunas personas. Pero lo que sí es cierto es que es el primer documento así de vinculante que le pone este nombre, porque no lo tiene la Constitución. ¿Y cuándo creen que debía cumplir? Le dio 2 periodos de sesiones, y esto se cumplía a más tardar, bueno, dice antes del 30 de abril de 2022. O sea, no bastaba con que ya estuviera en omisión legislativa desde marzo de 2018,
En mayo de 2021, que se resolvió, le dijo, todavía tienes otro año, abril de 2022. ¿Ustedes creen que se cumplió? Ya sabemos que no. O sea, ahora no solamente incumpliendo la Constitución, incumpliendo una sentencia de la Suprema Corte. Porque además, vean, o sea, esto nada más para recalcar que sí le dijo que adecuara las leyes generales y federales para que cumplieran con el 16 y el 17 constitucional, pero además le dijo, o sea, para evitar que el Congreso dijera, ¿qué crees? Fíjate que ya revisé y no tengo que hacer ninguna adecuación y ya cumplí la sentencia, lo que le dijo fue, revisa todas tus leyes, lleva el proceso legislativo y si al final no apruebas las modificaciones porque no lo consideras necesario, entonces dímelo, pero lleva a cabo el proceso legislativo. No me vengas a decir que ya revisaste así a bote pronto y que crees, pues ninguna necesita porque todas están perfectas y ya con eso cumples la sentencia. O sea, estos dos efectos de la sentencia de amparo, como obviamente para abril de 2022 no estaba cumplida, ¿se acuerdan quién era el quejoso en este amparo? La Barra Mexicana Colegio de Abogados. ¿Qué creen que hizo? Presentó un incidente de incumplimiento de sentencia. Y el Congreso, ¿qué hizo? Pues se puso a hacer el código y ya que lo acabó, le dijo, mira, ahí está, ya cumplí. Ya cierra el incidente. Sigue abierto. ¿Por qué sigue abierto ese incidente de incumplimiento? Porque no ha cumplido el segundo efecto, ¿no? Y quién sabe si lo vaya a cumplir, ¿no? Obviamente da largas diciendo, ya emitió una ley general de mecanismos alternativos, ya da por cumplida la sentencia. No te dijeron eso, no te pidieron eso, te dijeron que revisaras todas tus leyes. Pero bueno, eso sigue abierto ese incidente y ya. Hay otras dos sentencias de acciones de inconstitucionalidad. Esto, les decía que si estas sentencias las dividiéramos en 3 etapas, esta sería la segunda etapa. En esta segunda etapa se analizan algunas normas de el Estado de México y de Nuevo León. Por el mismo problema, Nuevo León y el Estado de México habían modificado sus códigos procesales civiles después de la reforma constitucional, pero todavía no existía el Código Nacional. Y entonces, lo que sucede aquí es que el ministro Lainez ya dice, bueno, ya voy a cambiar mi voto, ya me convencí y ya también voy a cambiar mi voto. Entonces, si Lainez cambiaba su voto, ya no se juntaban los 8 votos. Bueno, llegó la ministra Loreta, pero la ministra Loreta votaba a favor de la inconstitucionalidad. Entonces no cambiaba mucho si no cambiaba alguno de los otros. Y el que cambió el sentido de su voto fue Lainez. Y lo que dijo fue, pues sí me convenció lo que decía la ministra. Pero además porque para ese momento, les digo, no estaba todo congelado, no se podían modificar los códigos procesales y no había Código Nacional. Y entonces, si no se juntan los 8 votos en una acción de inconstitucionalidad, lo que dice la Constitución es, se desestima la acción. ¿Qué quiere decir eso? Es como si nada hubiera pasado. Es decir, la norma queda vigente, ¿no? Porque no se anuló. Y entonces, imagínense que hay casos donde las legislaturas sí modificaron sus códigos y se los invalidaron, y hay otros donde hicieron lo mismo y no se las invalidaron. Le pongo ahí cambio de criterio entre comillas porque no, en realidad, pues si se desestimó la acción no es que hubiera cambiado el criterio, más bien no se invalidó. Pero como se juntaron, les digo, 7 votos, se desestimó la acción y había ahí algunos como puntos que los ministros que estaban dentro de estos 7 ponían a consideración de los demás, porque imagínense, si había para el mismo problema jurídico 2 soluciones, entonces
en muy poco tiempo, o sea, era entre 2020, 21 y 22. Lo que iba a pasar es que la Suprema Corte además estaba cambiando, o parecía que estaba cambiando de criterio, y que además, si eso llega en amparo, la norma sí se invalidaría, porque no se necesitan 8 votos, y se cumple la mayoría de 6 que se necesitarían, ¿no? Porque hay 7 ministros que piensan que sí es inconstitucional. O sea, no sería inconstitucional en acción de inconstitucionalidad, pero sí en amparo. E incluso un juez de distrito que viera eso diría, pues yo la voy a declarar inconstitucional mientras tanto, porque si esto llega a la corte, o aunque llegue a la corte, sé que se sostiene mi criterio, ¿no? Y entonces lo que llevamos hasta ahí, vean, es la reforma de 2017, las reformas locales que sucedieron después de 2017, el plazo que incumplió el Congreso de la Unión, pues que se venció eso el 15 de marzo de 2018, las primeras acciones de inconstitucionalidad entre 2019 y 2020 que sí invalidan, el amparo por la omisión legislativa donde le dicen al Congreso, hey, emite el código, y después en 2022 las reformas que no invalidan, digo, las acciones de inconstitucionalidad que no invalidan esas reformas. O sea, vean cómo todo esto se va generando, además porque el Congreso no emite su código, ¿no? Y para este momento ya estamos en 2022. ¿Qué pasa? Que a finales de 2021 se presenta una iniciativa, ya formalmente, con las firmas del senador Menchaca, ahora gobernador de Hidalgo, y el senador Monreal, y se presenta esta iniciativa que igual ahí la pueden descargar, pero que tiene varias cosas, ¿no? O sea, vean, pero esto hasta finales de 2021, o sea, el Congreso seguía sin estar cumpliendo, que por cierto hace rato me platicaban que en Nayarit se habían hecho algunos proyectos o algunos trabajos previos sobre el Código Nacional, que no sé si se retomaron en esta iniciativa, pero es un dato que yo no tenía, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué es lo que dice esta iniciativa? Pues esta iniciativa lo que hace es plantear varias cosas, algunas muy buenas, otras no tanto, pero básicamente lo que dice es, aquí vamos a poner o a plantear un procedimiento oral. Es decir, la regla general que teníamos de que los procedimientos ordinarios sean escritos, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a invertir la regla, que la regla general ahora sea la oralidad. Y entonces lo que dice es, vamos a crear, y así quedó en el código, vamos a crear un procedimiento oral o reglas generales de un procedimiento oral, y cuando tengamos que hacer especificaciones en materia civil o en materia familiar, las haremos. Por eso, si ustedes ven el código, los primeros 2 libros son de reglas generales, después viene la justicia civil y después viene la justicia familiar. ¿Por qué? Porque ya va haciendo sus adecuaciones para su propia materia, partiendo de la idea de las reglas generales del libro primero y del libro segundo. Reconoce otra vez este proyecto, porque también traía un libro de justicia digital, reconoce la importancia, vean, de las tecnologías de la información, de la firma electrónica, de los juicios en línea. Aquí están las audiencias a distancia, que son muy criticadas, mañana vamos a ver. Pero además vean, o sea, en esta iniciativa lo que se está diciendo es que sí se busca lo digital o lo electrónico, sobre todo en expedientes, pero lo que dice es en condiciones de igualdad con el expediente físico. O sea, desde aquí nos está diciendo que no estamos en ese momento para transitar ya de una vez todos al expediente digital. Aquí lo que está diciendo es,
Dice, en condiciones de igualdad con los formatos tradicionales en papel, expediente físico, audiencia presencial, firma autógrafa, atendiendo a las posibilidades y necesidades de cada entidad federativa. Es decir, no dejemos lo que ya tenemos, presencial, firma autógrafa, audiencias presenciales, expediente físico, pero vamos iniciando con lo digital, ¿no? Y todo esto además porque reconoce que no todas las entidades federativas tienen las mismas posibilidades ni las mismas necesidades. Entonces, por eso, vamos a ver mañana, se creó este libro de justicia digital partiendo de esto, o de la propuesta que se hace aquí, pero tomando en cuenta que existe todavía lo físico y lo presencial, ¿no? Brincar a lo digital, a lo en línea y a lo electrónico de un día para otro, pues hubiera sido muy complicado. ¿Qué pasa? Que se instala el grupo técnico revisor en julio de 2022. O sea, imagínense, julio 2022. La sentencia de la Suprema Corte le dijo, en abril de 2022 emite el Código Nacional. Presentan esta iniciativa tantito antes, pero hasta julio de 2022 instalan el grupo en el Senado, ahí estoy yo, con 20 personas, y después el grupo de 20 personas, eran 10 de Cámara de Diputados y 10 de Cámara de Senadores. Se suponía que íbamos a trabajar en no más de 3 meses, eso se alargó 9 meses, y el grupo también creció. Al final terminamos siendo, pues yo creo que 80 personas, ¿no? Los conozco a todos, no, algunos nunca los vi, y de todos ellos al final trabajábamos no todos al mismo tiempo, porque muchos estaban a distancia o muchos estaban en unas y en otras no, pero bueno, vean, se instala el grupo técnico en julio de 2022. No es que sea una cosa formal porque no somos parte del proceso legislativo, simplemente nos pidieron ayuda para esta redacción o para este análisis de la iniciativa y propuesta de modificación, pero no somos parte del proceso legislativo, ¿no? Es decir, se siguieron todas las etapas del proceso legislativo, pero con un documento que trabajamos nosotros. Cuando se hace esto y se empieza a analizar por el grupo técnico el código, lo que le dicen al juzgado de distrito es, sí, no he cumplido, pero estoy haciendo el código. Entonces estoy en vías de cumplimiento, no es tan fácil hacer un código nacional, bla, bla, bla. Y el juez de distrito le concede 2 prórrogas. Una para diciembre de 2022, o sea, otro periodo de sesiones que tampoco cumplió, y luego le pidieron otra prórroga que la dio para abril de 2023. Este es un dato muy importante por lo que les voy a decir ahorita. La segunda prórroga fue abril 2023 y por lo que entiendo, creo que el juez de distrito les dijo, o sea, no en el acuerdo, pero les dijo, es la última que te doy. Aquí está el acuerdo del juez de distrito diciendo, o sea, reconoce que hay un grupo revisor que está trabajando y adjuntan algunos libros que ya llevamos trabajados y tal, ¿no? Pero dice, se concede la prórroga hasta el 30 de abril de 2023. O sea, le dio un año más que lo que le había dado la Corte. Porque acreditó entonces que estábamos trabajando en el código. Vean, trabajamos de julio de 2022 a marzo en marzo de 2023 presentamos el proyecto final de código en el Senado, y ahí está el presidente Conatrib. Vean, eso fue en marzo de 2023. El 12 de abril la Cámara de Senadores lo aprueba por unanimidad. Y el 24 de abril la Cámara de Diputados lo aprueba por unanimidad. ¿Por qué creen que por unanimidad? ¿Por qué? Porque el plazo se cumplía el 30 de abril de 2023.
Y entonces todo el mundo dice, y entonces en respaldo a nuestro gran trabajo jurídico hubo unanimidad de votos. Pues no, porque traían un plazo. Pues sí, ¿no? Tampoco hay que decir mentiras. Y porque sí es cierto que había diputados y senadores que tenían algunos temas en los que no estaban de acuerdo, sobre todo en la Cámara de Diputados. Pero ¿qué creen que pasó? Que les dijeron, tú no apruebas eso, y lo que sucede es que se regresa a la Cámara de Senadores, y de aquí a que se aprueba y te lo regresan y lo apruebas, no creo que nos dé tiempo, ¿no? Y otra prórroga ya no hay. Entonces, porque además, si se acuerdan, los resolutivos del amparo, ¿para qué autoridad están dirigidos? Para el Congreso. Al Congreso emite el Código Nacional. O sea, no decía que se publique el código, ni vinculaba al presidente de la República, ni nada. Entonces, el Congreso cumplía aprobando en sus dos cámaras el código. Se lo mandaron al presidente de la República, entiendo que por el 27 más o menos de abril, y el presidente lo tuvo ahí finales de abril, mayo y principios de junio, porque lo publicó hasta el 7 de junio de 2023. Y obviamente en ese inter pues había muchos chismes de que muchos decían, no, lo va a aprobar y sin ningún cambio, y otros decían, pues que no ha salido porque en realidad lo va a vetar, ¿no? Y bueno, ahí pues eran muchos chismes, pero bueno, al final sale publicado el 7 de junio del año pasado, y ya. Tiene un régimen transitorio bastante raro, porque yo recuerdo esas discusiones, o de algunas de esas discusiones sobre estas normas transitorias, y pues en primer lugar la que dice, o sea, la del artículo primero, que dice, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. O sea, si se publicó el 7, esto dice, entra en vigor al día siguiente, el 8. La persona que redactó esto, lo que me dijo fue que se debe entender, ya me dirán ustedes si están de acuerdo o no, porque no dice el presente código, dice el presente decreto. Y quería que entrara en vigor el decreto porque había normas transitorias que ya empezaban o debían empezar a detonar los plazos de cumplimiento y de adaptación y bla, bla, bla. Pero dice, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Lo que dice esta persona es, el decreto es el continente y el código es el contenido. Lo que está diciendo este artículo es que entra en vigor el decreto, pero no el código. Porque no dice que entra en vigor el código. Y hay otras normas del régimen transitorio que sí hacen esta distinción. Entra en vigor el decreto o entra en vigor el código. Entonces, obviamente hay quien dice, no puedes distinguir el código del decreto de publicación, ¿no? Simplemente es el vehículo donde se publica, para publicarse, pero el código ya entró en vigor. Porque además está el artículo segundo transitorio, que dice, la aplicación de lo dispuesto en el Código Nacional, y como dice aplicación, también se dice, es una interpretación que también me parece válida, pero dice, si ya entró en vigor, pero todavía no es aplicable. Pero el tema es que además dice acá, entrará en vigor. O sea, en este segundo renglón dice, entrará en vigor, o sea, como si se refiriera a la aplicación, pero en realidad la aplicación no es que entre en vigor, ¿no? Entonces parece que hay un problema, pero además dice gradualmente. Y gradualmente se puede interpretar también en dos sentidos. Porque parece que lo que dice que es gradual es como las entidades federativas y la federación vayan queriendo, de acuerdo a sus necesidades. Pero también creo
porque eso me lo han preguntado en otras, incluso en poderes judiciales, que es, oye, ¿lo puedo implementar por distritos judiciales? O sea, primero en este distrito, luego en este otro, luego en tal. Pues de entrada parecería que no, o no se pensó así. Es, entra en todo el estado o no entra en ningún lugar. Pero si interpretamos que dice gradualmente, pues parece que le da a las entidades federativas también la facultad de decir, oye, que vaya entrando en vigor gradualmente, porque lo único que dice es de acuerdo con lo que diga la declaratoria del Congreso. Entonces, porque ¿qué es lo que pasa? Tanto en la federación como en las entidades federativas, son los poderes judiciales los que le tienen que decir al poder legislativo, oye, ya estoy listo, ya hice todas mis adecuaciones y ya puede entrar en vigor el código, por favor emite la declaratoria para que se publique en el diario oficial o en el periódico oficial. Mi recomendación, si los códigos van a entrar en vigor por distritos, el código va a entrar en vigor por distritos judiciales, es que cuando se lo pidan, cuando le pidan la declaración al Congreso, lo que le digan es, y lo que esté en la declaratoria sea una especie como de cronograma. En esta fecha, en este distrito, en esta fecha, gradual, así, entrará en vigor gradualmente conforme a las siguientes fechas y en los siguientes distritos, ¿no? Distrito judicial tal, en tal fecha, distrito judicial, porque eso sería cumplir con este transitorio y yo no creo que tenga ningún problema, ¿no? ¿Puede entrar en vigor gradualmente? Yo creo que sí, ¿no? El problema que le veo a eso es por ejemplo, en normas como las de las apelaciones o los recursos, donde no sé si aquí pase, pero si las salas solamente están en la capital, pues en la capital sí tendría que entrar en vigor pronto, porque ni modo que entre en vigor el sistema en un distrito judicial sin su régimen de apelación, ¿no? Es también puede ser un problema a la hora de decidir cómo va entrando en vigor gradualmente, ¿no? O si se van a crear salas también por distritos o cómo va a suceder, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cuál es la regla aquí? Que si cuando, o sea, ¿por qué se creó así? Porque es el Poder Judicial el que tiene que estar listo para que entre en vigor, ¿no? No podría decidir el Congreso que ya entró en vigor sin que el Poder Judicial no esté preparado, ¿no? Entonces, por eso es, el Poder Judicial lo hace, se lo pide al Poder Legislativo y el Poder Legislativo emite la declaratoria. Así pasa en el federal y en las entidades federativas. Sin que esto exceda de el 1 de abril de 2027. ¿Por qué el 1 de abril de 2027? Porque acuérdense que cuando nosotros terminamos el código era marzo 2023. Entonces dijimos, bueno, que sean 4 años. La iniciativa decía originalmente que fueran 8 años de vacatio legis. Pero, pues imagínense, si ya traíamos 5 años de omisión legislativa y además échale otros 8, que la experiencia en penal también fue que eso se fue pateando, pues esto nunca iba a entrar en vigor, ¿no? De hecho yo proponía que fueran 2 años, obviamente eso no ganó, pero yo decía 2 años, pero con todo el presupuesto que se pudiera dar en esos 2 años. Aquí el problema ya actualmente ¿cuál es? Que si por ejemplo las entidades federativas ahorita no tienen ese presupuesto específicamente asignado para implementar el código en 2024, tendría que ser en 2025 y ya nada más quedaría 2025, 2026 y principios de 2027, o sea, ¿no? Por la asignación anual del presupuesto. Otro tema de los transitorios es que habíamos visto, este es el transitorio de la Constitución, de la reforma de la Constitución, y este es el transitorio del Código Nacional. Leímos hace rato que si un procedimiento iniciaba con las leyes actuales, con esas mismas leyes iba a terminar, ¿no? ¿Y qué dice el artículo 4º transitorio del Código Nacional? Dice lo mismo,
Pero además le agregaron esto: salvo que las partes conjuntamente opten por la regulación del Código Nacional. Yo recuerdo esa discusión y lo que aprobó el grupo, y eso había quedado hasta acá. Esto he agregado, que está subrayado, yo no sé quién se lo puso al final, pero no es algo que haya aprobado el grupo. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que la ley pueda, o sea, si la Constitución dice con la que empiezas, con esa terminas, y no tiene excepciones, creen que la ley, o sea, el Código Nacional pueda decir, bueno, pero si lo pactas está bien, o no? Yo creo que no. Pero además porque está mal redactado. Dice, salvo que las partes opten por la regulación del Código Nacional. O sea, ni siquiera dice, y el juez lo apruebe, o vea qué etapas sí se pueden o qué etapas no, porque pues si en el Código Nacional las pruebas se ofrecen desde los escritos iniciales, y al menos en la Ciudad de México, en los juicios ordinarios, las pruebas se ofrecen hasta después de la audiencia previa. Pues ¿qué pasa en esos casos donde tú optas que te aplique el Código Nacional, pero hay etapas que ya para el momento donde estás ya precluyeron según el Código Nacional, ¿no? O ni modo que tú pactes que te aplique y que a lo mejor en ese momento no solo lo procesal, ¿no? Sino el hecho de que digas, ah, bueno, y entonces ahorita, como ya estamos esperando la sentencia, por favor cítame para audiencia oral, ¿no? Que es una audiencia de juicio, pero si se supone que ya se llevaron a cabo las pruebas, ¿no? Ya se desahogaron las pruebas. O sea, está muy raro, y yo creo que esto que está subrayado es inconstitucional, pero bueno, se lo quisieron poner. Y ahí pues lo que cabría preguntarnos es lo que decíamos al inicio: ¿este Código Nacional y su aplicación logrará el objetivo de homogeneizar la impartición de justicia civil y familiar? Y dos, ¿se abonará a que cada habitante de México tenga la misma calidad de vida? ¿No? Porque se supone, acuérdense con lo que iniciamos, si el federalismo lo que implica es esto, homogeneizar una misma política pública, en este caso la impartición de justicia o un derecho, y tener la misma calidad de vida o el mismo acceso a estos derechos, en este caso la administración de justicia. Eso se va a lograr con el Código Nacional y su implementación. Y ya casi para terminar, hace poco, en realidad, en agosto de 2023, en estas etapas que les digo de la Corte y sus sentencias de acción de inconstitucionalidad, esta le podríamos decir que es una especie de tercera etapa, porque es una acción de inconstitucionalidad que se promovió por el mismo tema de invasión de competencias, pero por una reforma que hizo Jalisco en 2021, o sea, en plena pandemia, y que reformó su código para meter justicia digital. Y le tocó ser ponente al ministro Lainez, pero el ministro Lainez, el proyecto que hizo fue de invalidez, sorprendentemente. O sea, volvió a cambiar de voto, el sentido de su voto, y con él sí se lograban los 8 votos para invalidar. Aquí no hay engrose todavía, o sea, no hay sentencia. Y ahorita les digo mi teoría. Aquí pueden descargarle, acceder al video de esa sesión. Y es interesante porque lo que dice el ministro en realidad es, esto lo resolvió, vean, la Corte en agosto de 2023, y lo que dice es, ahorita ya hay código, ¿no? Ya hay Código Nacional. Y entonces lo que dijo fue, sí pueden las entidades federativas modificar sus códigos procesales siempre y cuando lo ajusten al Código Nacional. Y le dicen, bueno, pues ¿cómo lo va a ajustar si cuando lo hizo no existía el código? Y dos, o sea, imagínense que una entidad federativa decida copiar y pegar el código,
pues le da la vuelta a la entrada en vigor a través de la declaratoria del Congreso, ¿no? Y de la petición que haga el Poder Judicial. Y yo creo que está en un embrollo ahí argumentativo que, o sea, ya casi un año la sentencia y no hay engrose. O a lo mejor es nada más porque se tarda mucho, ¿no? No sé. Y ya, o sea, y entonces lo que ha hecho la Corte, vean, en 2019-2020 invalidar, luego no invalidar en 2022 y luego sí invalidar en 2023. ¿Qué nos depara en el futuro con la Corte? No sabemos. O sea, es una discusión que ahí sigue. ¿Pueden o no pueden las legislaturas? Porque parece que en este último precedente dijo, sí, sí pueden, pero si lo ajustas al Código Nacional, porque el código ya existe, aunque no ha entrado en vigor. Y yo creo que como se metió también estos temas de interpretar transitorios y todavía no se sabe qué quieren decir esos transitorios, y no era la materia del asunto, pues es complicado hacer un engrose de eso, ¿no? Y bueno, ya último tema ahora sí. Vean esta jurisprudencia de Chiapas. Dice, divorcio sin expresión de causa. Las normas que aplican en la sustanciación del procedimiento del Código de Jalisco, que reformó en 2019, son inconstitucionales debido a que la legislatura invadió la competencia exclusiva del Congreso de la Unión. O sea, ¿qué pasó? Que se divorciaron unas personas, una persona demanda a la otra por el divorcio y la otra le dice, eso es inconstitucional. Porque invade la competencia, porque la reforma era de 2019. ¿Y entonces qué pasa? Regresa, o sea, nunca estuvieron divorciados. ¿Qué pasa si se volvió a casar? Si adquirió bienes, porque según él ya no había sociedad conyugal, ¿no? Y la jurisprudencia dice eso. O sea, vean, el juez de primera instancia tramitó y resolvió un divorcio sin expresión de causa, pero esa reforma era de 2019. Y entonces el colegiado lo que dijo es, invade la esfera del Congreso de la Unión. Pero si el divorcio encausado es inconstitucional en Chiapas, lo único que hay es el divorcio necesario, o sea, el divorcio con causas. Pero también le dice en estas sentencias, pero no apliques las del divorcio necesario porque también es inconstitucional. Entonces regrésate al auto inicial y aplica las reglas generales del procedimiento para sustanciar el divorcio. Pero no dice si están divorciados, ¿con qué se entiende? Si sí se entendía que estaban divorciados o no, los vuelves a divorciar, ¿qué pasa con las consecuencias de todo lo que hicieron mientras? ¿No? O sea, esto se los cuento porque este tema de federalismo y de las acciones de inconstitucionalidad y esto no es un tema ahí abstracto y que la Corte ahí resolviendo y a ver qué nos dicen esos señores. Es un tema bien práctico que además quienes sean jueces o litigantes revisen, porque no todas las normas que se hayan reformado de los códigos locales después de 2017 se impugnaron en acciones de inconstitucionalidad. Si ustedes se dan cuenta, por ahí hay algunas reformitas todavía vivas en los códigos de las entidades federativas. Yo encontraba incluso el federal. Entonces, si eres litigante y no te conviene esa norma, pues la impugnas, ¿no? Pero si son jueces o juezas o trabajan en un juzgado, pues cuiden las normas que van a aplicar también o las que aplicaron el procedimiento, porque puede estar pasando una cosa de estas, ¿no? A lo que voy con todo esto es que el federalismo igual no es una cosa ahí abstracta y el 40 constitucional, quién sabe por qué no están hablando de eso, y el 124 y tal. O sea, sí es una cosa bien grave de aplicación. Vean, el 124, el 73 fracción 30, y entonces tiene un efecto práctico importante. Están uno casados, ¿qué pasa con los bienes? ¿Qué pasa con todas las consecuencias que hubo? Y bueno, nada más se los dejo ahí como reflexión para que no se divorcien con normas que pueden ser inconstitucionales. Y pues nada, yo les agradezco mucho su atención.